Hermanos, abran sus Biblias en el Evangelio. Seguimos en el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Hoy vamos a ver el versículo 20 a 30. Estoy muy emocionado porque eh, este Evangelio de Marcos definitivamente nos ha mostrado mucho más de nuestro Salvador, ¿no? Y es impresionante cómo nosotros, a medida que vivimos nuestra vida cristiana, tenemos una opinión de lo que es Cristo, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo, antes de yo recibir al Señor y encontrarme con el Señor, un amigo que él ya asistía, yo no lo sabía en ese momento, pero él ya había recibido al Señor y conocía al Señor. Él me dijo a mí, Marco, ¿tú qué opinión tienes de Jesús? Y yo para dármelas de muy, como muy sobrado y muy docto en el tema, yo le dije, no, Jesús en mi opinión fue un gran líder, ¿no? Jesús para mí fue ese hombre revolucionario, yo por dármelas ahí con él, ¿no? Pero lo único que esto reflejó, hermanos, es que definitivamente mi opinión de Jesús eh, era nula, porque después de ese encuentro, de esa pregunta de mi amigo, más adelante fue que yo conocí al Señor y fue que más adelante yo empecé a leer la palabra, a edificarme en la palabra, a estudiar más a Jesús, y ahí recordé esa pregunta de mi amigo y ahí en ese momento yo dije, definitivamente el concepto que yo tenía de Jesús era totalmente absurda y era limitada en ese momento. Pero a medida que nuestros corazones crecen y aprenden de Jesús, somos transformados. Amén. Entonces, estamos en la mitad del segundo año del ministerio de Jesús y ha sido edificante, ha sido grandioso poder ver cómo Jesús avanzaba, ¿no? Y crecía en su ministerio público. Este año se le llama, ¿sí recuerdan cómo se llama este año? ¿En qué año estamos en las tres etapas de Jesús? ¿Cuál año era en el que estamos? A ver si recuerdan. No, creo que no recuerdan. Me miran todos como, ¿qué está hablando? Estamos hablando sobre el año de la popularidad, ¿verdad? Porque Jesús era muy popular en ese momento. Y hoy nuevamente veremos cuán popular es Jesús, ¿sí? Vamos a ver que a medida que él avanza, a medida que él sirve al pueblo, pues se vuelve más popular. Jesús va a volver a Capernaum, ¿verdad? Y se va a establecer en la casa de Pedro. Él se va a establecer en la casa de Pedro. Y de nuevo la palabra nos dice que la casa se llena de gente que ha venido a ver a Jesús, ¿sí? Vienen a la casa de Pedro, perdón, y vemos que la casa se llena nuevamente. Y se llenan porque querían ver a quién, a Jesús, ¿verdad? Querían ver a Jesús. En medio de esta popularidad tan grande, tan gigante que Jesús tenía en ese momento, sin embargo, vemos nuevamente la oposición a Jesús que provienen de los líderes religiosos. Una oposición fuerte, de frente, como decimos, ¿no? En mi país, se fueron de frente contra él, sin piedad alguna, contra Jesús. Y muchos de nosotros estamos familiarizados con este relato que vamos a leer hoy. Muchos de nosotros lo hemos leído. Acusan a Jesús de expulsar a Satanás por medio de Satanás. O sea, es una acusación bastante fuerte. O sea, aquí ya se pasaron, ¿verdad? Contra Jesús. Y Jesús responde a esta absurda acusación, una acusación fuerte, y concluye con una declaración inquietante. Jesús dice, todo pecado será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón. O sea, la respuesta de Jesús también fue contundente, ¿verdad? La respuesta de Jesús también fue con autoridad. Y estamos viendo más a nuestro Salvador, nos estamos apasionando y estamos amando más a nuestro Jesús, a nuestro Salvador. Lo estamos conociendo, porque recordemos que cuando estuvo acá en la tierra, Él fue 100% hombre, pero al mismo tiempo también fue 100% Dios, Dios encarnado. El título del mensaje de hoy, si les está ayudando un título en la charla para que se lleven una idea, es el único pecado imperdonable es rechazar a Cristo, a Jesús, ¿verdad? El único pecado imperdonable es rechazarlo a Él. Y vamos a ver, a medida que avancemos, ustedes y yo avancemos en la charla, vamos a ver de qué manera podemos rechazar a Cristo.
¿Sí? Porque podríamos decir que eso solamente aplica para los líderes religiosos de esa época. No, también aplica para nosotros como creyentes. También aplica para nosotros. Entonces vamos a leer, abran sus Biblias por favor, ya tienen listo el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 30. ¿Qué título tienen ustedes en su Biblia? ¿Tienen título en su Biblia? ¿No? Bueno, mi Biblia dice Jesús y Belcebú, ¿no? Entonces hoy vamos a aclarar más estos términos. ¿Listos? ¿Están todos listos? ¿Amén? Ok. Dice así la palabra del Señor a su pueblo. Dice, Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Llamándolos junto a él, Jesús les hablaba en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede perdurar. Si una casa está dividida contra sí mismo, esa casa no podrá permanecer. Y si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfemen. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían, tiene un espíritu inmundo. ¿Verdad? Aquí la acusación es que Jesús estaba haciendo todo lo que él estaba haciendo, no con el Espíritu Santo, sino con un espíritu ¿qué? ¿Con un espíritu qué? Inmundo. ¿Cierto? Aquí ya hay una blasfemia. Y eso es una acusación fuerte. Y aquí ya los líderes pasaron la línea y hay una acusación fuerte acá. Y hay una blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces vamos a darle desarrollo, ustedes y yo juntos vamos a darle desarrollo al tema de hoy. Lo que acabamos de leer es la palabra del Señor y todo lo que hacemos acá tratamos de hacerlo parados fieles a la palabra, ¿no? A las escrituras. Y ya sabes que todo en este libro, en las escrituras desde el principio hasta el fin, es palabra del Dios eterno. No solo las cosas impresas en rojo, ustedes se han visto que en sus Biblias hay letras impresas en rojo, toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra del Señor. Sin embargo, aquí tenemos una declaración que ha causado muchas dificultades para la gente a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque dice que hay un pecado imperdonable. Hay muchos cristianos que están como angustiados por eso y esto ha sido tema aún hasta en las redes sociales. Se enfrentan, ¿no? Entre los mismos hermanos se enfrentan sobre este tema. ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿Sí? Y algunas personas se han preguntado, ¿qué es ese pecado? ¿Cuál es ese pecado? Un pecado imperdonable, ¿no? ¿Algunos saben cuál es el pecado imperdonable? Bueno, ya lo toqué, ¿no? Pero sí sabían antes, sí conocían sobre el pecado imperdonable. Amén. ¿Sí? Ok. Algunas personas, por lo menos, sabemos que en la Iglesia Católica, ustedes saben que pues, lamentablemente se enseña allí que el pecado imperdonable es el suicidio. ¿Verdad? Y pues sabemos a la luz de la palabra que eso no es cierto, pero que pues estas acusaciones o estos términos, ¿no? que la Iglesia Católica usa, pues ha causado mucho dolor a muchas personas que perdieron a un ser querido de esta manera, a través del suicidio, ¿no? Algunas personas se han preguntado si eso se aplica a personas como, y hemos escuchado, hemos leído un poco sobre Hitler y Stalin, ¿verdad? Estos hombres que cometieron terribles atrocidades. Y uno se pregunta, ¿son ellos los que no pueden ser perdonados? Estos hombres que cometieron cualquier cantidad
de atrocidades. No sé si no sabemos si algunos de estos hombres llegó a la fe antes de morir, pero si lo hicieron, Jesús puede perdonar incluso los terribles pecados que estos hombres cometieron. Jesús puede perdonar todo pecado. Entonces, otras personas se preguntan, ¿he cometido el pecado imperdonable? Porque hay cristianos que se angustian y dicen, ¿será que yo en algún momento he blasfemado contra el Espíritu Santo? O sea, yo he cometido este pecado que es imperdonable, y como que están angustiados, como que no hay paz en sus corazones. Y si esto a ti te preocupa, si en algún momento a ti tú te preguntas eso en tu mente, en tu corazón, eso es una buena señal, ¿cierto? Y es una señal de que no lo has hecho, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, es el Espíritu Santo que te está inquietando a ti. ¿Será que yo fallé? ¿Será que yo ofendí al Espíritu Santo? ¿Hablé mal en contra de él? Eso es una buena señal, porque el Espíritu Santo te está convenciendo, te está hablando. Él vive dentro de cada verdadero creyente. Y nosotros hemos aprendido acá y hemos escuchado desde este púlpito que cuando nosotros creemos y confiamos en Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces el Espíritu Santo vive en cada creyente, él perturba la conciencia cuando nosotros pecamos. Nosotros ya no somos los mismos, ¿no? Y eso es maravilloso, ya no somos los mismos, porque Él, cada vez que pecamos, cada vez que sabemos que hacemos algo malo, el Espíritu Santo nos perturba, nos incomoda, ¿verdad? Y Él hace que te arrepientas, Él hace que tú te entristezcas por tus pecados. Y eso es maravilloso, hermanos. O sea, no todo el mundo tiene esto. Solo el creyente, solo el verdadero creyente. Porque el mundo allá afuera peca y aún en su pecado se deleitan más, se satisfacen más. ¿Cierto que sí? ¿Se han visto? En el mundo afuera, el mundo peca y no hay tristeza. Al contrario, quieren seguir más, ¿no? Y nada los satisface y quieren descubrir otras cosas y nada se satisface. El corazón del hombre no se llena con nada. Pero el que es creyente se arrepiente, se entristece por sus pecados. Entonces, yo quiero que tú te respondas a ti mismo esas preguntas, ¿verdad? Y así que si tú estás angustiado por tu pecado, eso es una evidencia clara, hermano, de que la obra del Espíritu Santo está en ti. Si eso a ti te angustia de que en algún momento tú has blasfemado o has hablado mal del Espíritu Santo, eso es una obra evidente, hermosa, maravillosa, de que el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Y significa que no has rechazado a Jesús, eso significa que Cristo está dentro de nosotros. Cristo está dentro de nosotros. Nosotros ya no nos deleitamos en el pecado. Entonces debemos tener muy en claro que no vivimos en una época en la que cualquier pecado sea imperdonable, pero debemos entender también que Jesús pagó por cada pecado en la cruz. Todos los pecados se los cubrió. Él concede un perdón pleno y completo a toda persona que se arrepiente y confía en Él. Él concede ese pleno y completo perdón. ¿A quiénes? A quien se arrepiente y a quien confía. Entonces, la única manera en que alguien es culpable de un pecado eterno es si no viene a Jesús para ser perdonado. El que no venga a Jesús para ser perdonado. Entonces vamos a discutir esto con más detalle a través del sermón de hoy más adelante, pero para comenzar me gustaría señalar estos puntos. Los tienen acá en su pantalla. Primer punto, Jesús pagó por cada pecado, eso es claro, ¿cierto? Eso tiene que estar firme en tu corazón. Segundo, Jesús concede el perdón completo a partir de la fe salvadora, la fe, la confianza puesta solo en Él. Y tercero, el único pecado imperdonable es rechazarlo a Él, es rechazar a Cristo, es rechazar su soberanía, ¿verdad? O sea, no es solamente decir que yo soy cristiano y sigo a Cristo, pero no estoy dispuesto a sujetarme bajo ese Señor. Es irónico decir que soy cristiano y sigo a Cristo, pero no estoy dispuesto a someterme
a su señorío, ¿no? Entonces, primero, vamos a aclarar un poco el primer punto. La cruz, ¿verdad? Jesús pagó por cada pecado. Les voy a leer primera de Juan 2:2, dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. O sea, todo pecado. Jesús pagó por todos tus pecados, por los míos también. Él pagó por todos los pecados del mundo entero, así que no hay nada que no pueda ser perdonado por Él. Y lastimosamente hoy en día vemos muchos cristianos con la cara baja, mirada abajo, culpables, pero con esta palabra se tiene que disipar eso, porque Jesús perdonó todo. Segundo, Jesús concede el perdón completo a través de la fe salvadora. Romanos 3:23, ¿qué dice en Romanos 3:23 y 24? Dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué dice ese versículo? ¿Quién se la sabe? Por cuanto todos pecaron, no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la redención en quién? En Cristo Jesús. Toda persona es un pecador, seguimos pecando, incluso a pesar de conocer a nuestro Señor, de ser salvos, seguimos pecando. Pero hemos sido justificados, hemos sido declarados justos por medio de la fe en Cristo Jesús. Somos declarados justos en el momento que tú crees y depositas tu fe en ¿quién? Solo en Jesús. Y esto sucede en el momento en que recibes la gracia de Dios. Esto ocurre cuando tú recibes ese regalo inmerecido. ¿Es inmerecido? ¿Sí? ¿Sí tienen claro el concepto de la gracia inmerecida? El regalo inmerecido, ¿cierto que sí? Es un perdón completo y pleno por todo lo que hicimos. En el pasado, por todo lo que podamos hacer en el futuro, en el presente, en el futuro. En ese mismo momento, por nuestra mente se pueden pasar cosas que puedan ser pecado. Aún tú estando aquí sentado, o yo estando aquí parado predicando, o exponiendo la palabra, por nuestra mente se pueden pasar cosas que a Dios no le agradan. Aún por esos pecados, Dios pagó por ellos. ¿Tú puedes creer eso? Tus pecados se están separando. Tus pecados están separados de ti tan lejos como lo está el oriente del occidente. ¿Cómo está de lejos el oriente del occidente? Pues están de punta a punta, ¿verdad? Así de separados están tus pecados de ti cuando crees en Cristo. Sin embargo, hay un punto muy importante que debemos destacar aquí juntos, hermanos. Y es, el perdón de Dios no significa que puedas hacer todo lo que tú quieras. Lastimosamente también hay un grupo de cristianos, iglesias, que enseñan que, simplemente pues yo voy a seguir adelante en mi vida cristiana, cometeré esos pecados que yo he venido practicando porque Jesús ya me perdonó, entonces yo voy a seguir pecando. ¿Se han escuchado esa clase de enseñanzas? Uno lo ve mucho, uno lo ve bastante. ¿Eso significa que yo puedo seguir pecando porque Jesús ya me perdonó? Y eso es una actitud perversa, ¿no? Pensar así, que entonces porque Jesús me dio un regalo, una fe salvadora, entonces yo voy a seguir pecando porque pues yo sé que más adelante el Señor me va a perdonar, ¿cierto? Es una actitud perversa y la Biblia nos dice que hemos muerto al pecado y no debemos hacer planes para satisfacer la carne. O sea, la Biblia nunca se va a contradecir. La Biblia también dice, hemos muerto al pecado, pero tú no tienes que hacer planes para satisfacer tu carne. Si eso pasa, entonces es que no has nacido de nuevo. No has confiado en Cristo. Y recuerden que la palabra también, hay un pasaje donde dice, seguiremos pecando para que la gracia de Dios aumente aún más. De ninguna manera. ¿Cierto? El pecado sigue siendo una lamentable realidad en nuestra vida diaria, hermanos, como cristianos, y debemos trabajar cada día para hacer morir el pecado. Es una decisión nuestra también. Debemos esforzarnos diligentemente cada día para hacer lo que es correcto.
Entonces, finalmente, lo que vemos acá en este punto, el único pecado imperdonable es rechazar a Cristo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dio su vida para pagar por cada pecado, hermano. Y lo que Él hizo en la cruz fue perfecto, fue completo, fue absolutamente completo. Y su invitación para cada uno de nosotros es, estoy a la puerta, yo llamo, y si alguien me abre, yo entraré y cenaré con él. Esa es la invitación. Esa es la invitación. Y yo sé que en ese momento, a medida que exponemos este pasaje, el Espíritu Santo te está hablando y te está mostrando y te está inquietando, te está confrontando. Amén. La única persona que queda fuera del perdón de Dios es la persona que no conoce a Jesús, y el que sabe, pero el que no lo recibe también. Versículo 20 al 21. Acompáñenme, vayan conmigo al versículo 20 al 21. ¿Qué vemos acá? ¿Cómo inicia esto? Dice, Jesús llegó a una casa, ¿verdad? Y aquí lo que vemos es que en estos versículos vemos nuevamente cuán popular es Jesús entre la gente. Vemos que aquí probablemente Jesús está de nuevo en Capernaum. Él se movía. Recordemos que Jesús no se quedaba quieto. Jesús no es como nos lo dibujan a veces, sentado en el arbolito, ¿no? Enseñándole a los niños, ¿no? Él trabajaba fuerte. Entonces, él estaba en ese momento en casa de Pedro, y esta era la base de operaciones de Jesús en ese momento, la casa de Pedro. Ahí Jesús llegaba, pero hasta ahí llegaron, ¿qué? Las multitudes. La gente sabía que lo encontrarían allí. Entonces, y ha venido tanta gente que ni siquiera pudo comer, ¿cierto? Porque dice acá el versículo 20 que ni siquiera podían comer. Entonces vemos acá lo que significa esto. Jesús estaba entregado, pasando tiempo completo, ministrando a la gente, sirviendo a la gente, a todas estas personas que él y sus discípulos no estaban ni siquiera comiendo, ¿verdad? Así que una vez más Jesús está poniendo las necesidades de los demás por encima de él mismo, de sus mismas necesidades. Entonces vemos que aquí la familia de Jesús se entera de esto. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué pasa cuando se enteran? Dice que ellos, cuando sus parientes, dice el versículo 21, cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Acá hay una acusación más, ¿no? O sea, no solamente recibió acusaciones de los líderes religiosos, sino que su familia, porque dice que sus parientes, dice acá que estaba loco, porque dice, está fuera de sí. Así que salieron para buscarlo y pensaban que él estaba loco. Entonces, cuando tu familia, tus amigos de trabajo saben que tú eres cristiano y te empiezan a ver como bicho raro, bienvenido a la familia de Dios, ¿cierto? Eso puede pasar, ¿verdad? ¿Cuántos han sentido de pronto rechazo o algo similar por ser cristianos? ¿Quién? ¿Nadie? Nadie se ha sentido de pronto así como acusado, como que me tildan de loco. Yo lo viví cuando recién yo empecé a conocer al Señor por parte de mi papá. Yo sí recibí eso. Él me tildaba a mí de loco, literal, y me lo decía muchas veces. Y Jesús aquí, estaban pensando sus mismos parientes como loco, ¿verdad? Hoy en día algunas personas piensan Jesús era un buen hombre. Y aquí viene una gran pregunta, o sea, ¿qué concepto tú tienes de Jesús? ¿Qué opinión tú tienes de Jesús? Porque para muchas personas es un buen maestro, para muchas personas Jesús es un buen líder, es un buen ejemplo. El hecho es que si Jesús son ambas cosas acá, eso no explica por qué hizo las cosas que hizo. Las señales maravillosas que Jesús hizo. Y eso no explica por qué Jesús dijo muchas de las cosas que dijo acerca de sí mismo.
Pero aquí sí es importante nosotros cuestionarnos, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Qué concepto tú tienes de Jesús? Después de todo lo que hemos hablado aquí en este púlpito, de todo lo que hemos estudiado y aprendiendo de Jesús. Y si realmente analizamos la vida de Jesús y sus declaraciones sobre su identidad, tenemos que concluir que Jesús pues también era un lunático por todo lo que estaba haciendo, ¿no? O bien podemos también analizar y decir, no, realmente Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Entonces, aquí hay otra realidad y es que si realmente entregas tu vida a Jesús y pones todo lo que tienes para servirle a Él, la mayoría de la gente también pensará, tú estás loco. ¿A nadie aquí le han dicho que está loco por Jesús, seguir a Jesús? ¿No? ¿Nadie le han dicho? ¿Andresito? ¿Sí? ¿Andresito? ¿No? Ok. A Jesús le dije, pensaron de él que estaba fuera de sí, ¿verdad? Pero si tú realmente entregas tu vida a Jesús y pones todo lo que tú tienes para servirle a Él, la mayoría de gente te mirarán a ti como un bicho raro. Y ahí podemos decir, bienvenido a la familia de Dios, ¿no? Eso está dentro del paquete, eso está dentro del Evangelio. Hoy día vemos cómo las personas entregan su vida en el trabajo, y más en esta cultura de acá, ¿verdad, hermanos? Hoy vemos cómo gente entrega todo su tiempo, su esfuerzo en un trabajo. Vemos hoy en día cómo dedican su vida a ser buenos en un deporte. Y tenemos cientos de testimonios de personas que son excelentes en lo que hacen en su deporte y le entregan todo. Su alimentación, su descanso, todo va en pro dirigido al deporte que está haciendo. Y nadie piensa que esa persona está loca. Hoy en día vemos gente que se entrega por completo a cosas terrenales, a cosas vanas, pero en ningún momento se dice que está loco, sino que al contrario, podemos decir, no, es que esa persona, excelente esa persona, ¿no? O sea, es dedicada, es disciplinada, pero por ningún momento se nos ocurre que es loca, ¿cierto? Pero si tú entregas tu vida a Jesús, te entregas completamente a Él, te sumerges en su palabra, creces en Él, oras, lees la Biblia, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo te va a ver la gente? ¿Qué va a decir de ti? Que eres un loco, ¿verdad? Pero de lo otro sí no se dice eso. Entonces, podemos ver acá que hay un llamado. Realmente yo pienso que Dios escoge, ¿no? Y Dios escoge al que Él quiere, como lo veíamos hace 8 días. Pasen conmigo al siguiente versículo 22, seguimos en el 22, pero pasamos también al 23, aquí lo tienen en sus pantallas. Entonces, vamos tejiendo la historia, el hilo de esta historia, hermanos, y vemos acá que los expertos religiosos, los líderes religiosos tenían una teoría diferente. Él piensa que Jesús está poseído por Satanás, ¿no? Aquí ya los líderes religiosos arremetieron fuertemente contra Jesús con odio, ¿no? Piensan que Jesús está poseído. Los escribas de Jerusalén son líderes religiosos. Todo el mundo pues veía a esos líderes religiosos de la ciudad capital y la mayoría de los escribas pues eran fariseos. Los fariseos ya se han vuelto contra Jesús, entonces ellos ofrecen su opinión, ellos acusan, ellos dan su opinión de lo que es Jesús, de quién es Jesús, que es lo mismo que está haciendo el Espíritu Santo acá con nosotros. Nos está preguntando qué concepto tú tienes de Jesús, qué opinión hay en tu corazón acerca de Jesús. Entonces aquí ellos dicen, Él está poseído por Belcebú y expulsa a los demonios por medio de los demonios, de su gobernante, de Belcebú. Y este término, ¿no?, era el nombre de una deidad pagana que era el señor de los demonios. Este término Belcebú, ¿no?, en el original el nombre significa el gobernante de la casa. Y es otro nombre para Satanás. Es otro nombre para Satanás. Entonces, es el señor de los demonios, el gobernante de los demonios.
y vemos que en el versículo, pasen conmigo al versículo 20, aquí podemos ver la magnitud de la acusación, ¿no? O sea, los líderes religiosos ya se pasaron de la línea y están acusando a Jesús que él está poseído por Belcebú. Versículo 23 y 26, hermanos, dice que Jesús, lo que esencialmente como Jesús, lo que Jesús dice es, ¿cómo puede Satanás hacerse eso a sí mismo? Pero igual de contundente fue la respuesta de Cristo. ¿Cómo puede Satanás hacerse eso a sí mismo? Un reino dividido contra sí mismo no puede perdurar. ¿Cierto? En otras palabras, si un rey enviara a su ejército a luchar contra sus propias tropas, ¿qué pasa? Pues ese rey se autodestruye. ¿Es así o no? Se autodestruye. Entonces, ¿cómo va a funcionar eso? Eso no funciona así. Pero Jesús los calla y les o sea, contundentemente, con autoridad, con esta frase. El presidente Abraham Lincoln usó esta misma frase, o esta misma idea la usó durante la guerra civil, una guerra civil que hubo acá en los Estados Unidos. Fuerte, de magnitudes grandes. Y le estaba diciendo al pueblo estadounidense, mientras sigamos luchando unos con otros, contra nosotros mismos, Estados Unidos se va a derrumbar. Esas fueron las palabras de Abraham Lincoln. Entonces, Abraham Lincoln también usó las mismas palabras. Si la guerra no termina, este país estará acabado. No va a existir. Palabras sabias. En medio de una guerra civil, ¿no? Fuerte. Cientos de muertos, miles de muertos. Entonces, Jesús responde de la misma manera. Perdón, en el versículo 26 dice, y si eso es lo que dice Jesús aquí. Es la misma idea que Jesús toma acá, ¿no? Si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ante tal acusación, Jesús responde con otra acusación, ¿no? Desearía que más personas en la iglesia, o desearíamos más bien todos, ¿verdad? Que todos en la iglesia comprendiéramos esto cuando se trata de diferencias entre cristianos. Nosotros como hermanos, como una comunidad de iglesia, hermanos, cada uno podemos tener diferentes ideas, ¿no? Y se han presentado diferencias. El uno piensa de otra forma, el otro diferente, el otro hace las cosas de una forma en particular, el otro hermano no lo hace así. Pero es terrible cuando los cristianos pelean entre sí, cuando entre hermanos en una iglesia se destruyen entre sí. Cuando nos expulsamos unos a otros de la iglesia por pequeñas diferencias, ¿cierto? Cuando nos traicionamos unos a otros, cuando permitimos el chisme, la calumnia, los malos pensamientos, el negarse a perdonar. Muchas veces tendemos a negarnos a perdonar porque nuestros corazones son duros, se resisten a perdonar, ¿no? Acercarse al hermano y decir, ven, yo fallé, perdóneme, ¿no? Pero el guardar rencor lo único que hace es destruir a mi hermano, destruirme a mí. Y estas son cosas terribles y no tienen cabida en la iglesia, no tiene por qué pasar. Y afortunadamente para nosotros Jesús mantiene unidad a la iglesia incluso cuando nosotros no podemos mantenerla. Porque nuestros corazones se inclinan, ¿no? Al pecado, a hacer las cosas mal, pero Jesús tiene el control de su iglesia. Jesús tiene el control, Dios tiene el control de la iglesia. Y por su poder soberano, todos los cristianos están sostenidos por su gracia. Todos estamos sostenidos por la gracia. Independientemente de las diferencias nuestras, hermanos. Estamos sostenidos, todos hemos sido rescatados. Y estamos guardados para el día de la salvación final. Todos estamos corriendo la misma carrera. Nadie es uno más que otro. ¿Cierto? Y todos estaremos juntos alrededor de la misma mesa en el cielo. Perdón. Entonces aquí realmente deberíamos pensar en eso cuando no queremos sentarnos alrededor de la misma mesa con nuestros hermanos o con un hermano que no estoy de acuerdo como él piensa o como él habla o como él hace las cosas.
Y eso nos debe llevar a analizar eso y a examinar nuestro corazón. Pasen conmigo al versículo 27. ¿Sí van conmigo, hermanos? ¿Sí están conmigo? Amén. Ok. Versículo 27. Jesús aquí continúa con otra ilustración del punto que se planteó anteriormente. Esto es otra ilustración del punto anterior. Entonces, si tienes un hombre fuerte o un hombre muy poderoso y le vas a quitar lo que le pertenece, primero tú ¿qué tienes que hacer para quitarle a ese hombre fuerte lo que él tiene? ¿Qué tienes que hacer? Si tú le quieres quitar algo a un hombre fuerte, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Atarlo, ¿cierto que sí? Tiene que atarlo, tiene que atarlo, sí, tiene que amarrarlo, ¿verdad? Si tienes un hombre fuerte o un hombre poderoso y le vas a quitar lo que le pertenece, primero tienes que derrotarlo, atarlo y derrotarlo, ¿no? Primero hay que atarlo, luego se puede saquear su casa, luego se le puede quitar, ¿no? Y tal como están las cosas, Satanás aquí, la ilustración aquí muestra es que Satanás es el hombre fuerte, es el príncipe de este mundo, ¿no? ¿Verdad? Él es el príncipe del mundo, Él es el gobernante de este siglo. ¿Y quién vino a saquearlo? ¿Quién vino aquí a la tierra a saquearlo? ¿Quién? Jesús, ¿cierto? Sin embargo, Dios es mucho más fuerte que Satanás. Jesús está diciendo, yo estuve acá y tuve el poder, la autoridad de atarlo. Y las posesiones que Jesús está tomando de la casa de Satanás son personas que han sido tomadas cautivas por el mismo Satanás. O sea, Jesús vino y saqueó su casa. Y salvó y perdonó a muchos, a miles. Y Jesús los está liberando. Entonces, ¿qué significa para nosotros Jesucristo? O sea, ¿esto está cambiando realmente el concepto que tengo de Jesús? Jesús significa que Jesús es el Señor Todopoderoso. Él es el Señor Todopoderoso. Una de las cosas maravillosas de ser salvo es que te conviertes en posesión de Él. Tú eres su posesión. ¿Qué dice Efesios 1, 13 al 14? En Él también fuiste sellados con el Espíritu Santo. Escuchen muy bien lo que dice este pasaje. En Él también tú fuiste sellados con el Espíritu Santo prometido cuando oíste la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y creísteis. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de los que son posesión de Dios para alabanza de su gloria. Amén, hermanos. Nosotros fuimos sellados y los creyentes son propiedad de Dios. Son propiedad de Dios y como resultado no podemos ser propiedad de nadie más o de nada más, solo de Dios. Aquí no hay término medio, eres o no eres de Él, ¿cierto? ¿Abrazas la cruz o no la abrazas? Ningún creyente puede ser poseído por un demonio. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo, estamos poseídos ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Estamos poseídos por Él. Él es quien nos gobierna, Él es quien nos guía. Él es quien nos confronta todos los días cuando pecamos, hermanos. Esa es la verdadera comunión y relación que tenemos con Él. Y aquí vemos que Jesús saca a la gente de la casa de Satanás y las pone en la casa del Señor. Fue Jesús quien vino y saqueó la casa de Satanás cuando Él vino y murió acá en la cruz. Pasen conmigo al versículo 28, versículo 29. Estos escribas llaman a la obra de Jesús. Miren la acusación, ¿no? Miren tan fuerte porque estos hombres también llaman a la obra de Jesús la obra de Satanás y esta es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquí ya vemos claro la blasfemia contra el Espíritu Santo y Jesús sigue esta parábola con un pronunciamiento también solemne y fuerte. Jesús también se pronuncia y dice, todos los pecados y blasfemias de los hombres serán perdonados, excepto la blasfemia ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo. Porque decía que Jesús estaba haciendo todo lo que hacía, no con el Espíritu Santo, sino con un espíritu de demonios.
Entonces, todos los pecados y blasfemias de los hombres serán perdonados excepto el de la blasfemia. ¿Y qué es ese pecado? En versículo 30 nos responde. En versículo 30 vemos acá, porque decían tiene un espíritu inmundo. Aquí es realmente donde vemos que Jesús había hecho lo que cualquier persona imparcial había reconocido en ese momento, la tensión fuerte que estamos viendo acá y que se está generando acá, como algo en lo cual Jesús había hecho lo que cualquier persona imparcial habría llamado la obra de Dios, ¿no? Y Jesús estaba liberando a la gente del poder de la esclavitud, de los espíritus malignos a través del poder del Espíritu Santo. Entonces la acusación de los fariseos no tiene ningún soporte, ninguna base, pero los maestros de la ley de Dios atribuyen la obra de Jesús al poder de Satanás. Entonces, ¿es llamar el bien? ¿Llamarlo cómo? ¿Qué es lo opuesto al bien? Llamar el bien al mal. O llamar la luz a la oscuridad. O llamar satánica la obra de Jesús. Esto indica algo. Una dureza de corazón. Aquí uno no puede ver nada más sino esto. La dureza, porque son acusaciones tan fuertes que uno dice, pero ¿de dónde sale esto? ¿De dónde salen todos los males, hermanos? ¿Qué nos dice la palabra que de dónde salen todos los males? Del corazón, el corazón. Y cuando alguien, como estos líderes estaban acusando a Cristo, podemos ver la dureza, esa dureza de corazón contra el Señor, que es lo peor, es el peor pecado de todos. Y si una persona permanece en esa dureza, nunca entrará a la salvación. Tú nunca podremos entrar a la salvación si hay dureza en el corazón. La dureza del corazón de esos hombres es notable y es arraigada, porque son maestros de la palabra de Dios. Tienen memorizadas las escrituras y aún así acusan a Jesús de hacer todo lo que hace con el poder de Satanás. Entonces, deberían ser capaces de reconocer el testimonio del Espíritu Santo sobre Cristo, no solo por las cosas que Jesús hizo y que estaba haciendo, sino cómo el Espíritu ya había testificado estas cosas de antemano. Porque vemos que la palabra nos dice, todas estas cosas fueron predichas en las Escrituras, las cuales también son el testimonio del Espíritu acerca de Cristo. Y hay un testimonio de cómo Cristo estaba operando, con qué fuerza Cristo estaba obrando. Es la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Entonces permítanme leerles estos pasajes bíblicos que nos demuestran esto. Isaías 61 del 1 al 2 dice, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. ¿Cómo comienza este pasaje? El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Vemos aquí que Jesús fue ungido, ¿no? Y el Espíritu del Señor está sobre él. Isaías 35, 5 al 6 dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán, el cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Estamos viendo aquí todo lo que el Señor hizo, ¿cierto? ¿Y quién haría esto? Dice, el siervo del Señor lo hará. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en Isaías 53, 5, dice, mas él fue herido por nuestra transgresión. ¿Quién fue herido? ¿De quién está hablando acá? Del siervo de Jesús, ¿cierto? Molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó ¿sobre quién? Sobre él. Y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Qué dice Isaías 7:14? Por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondré por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué otra prueba necesitamos? Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposa sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz.
Ese es el Señor al cual nosotros seguimos. Y este es quien está parado justo enfrente de esos hombres. Ustedes pueden imaginarse, este hombre del cual hablamos en todos estos pasajes, ese es el hombre del cual está al frente, justo al frente de los líderes religiosos, de esos hombres que le están acusando de eso tan fuerte. Y esas cosas son las que están presenciando esos líderes religiosos. Y ese es el testimonio del Espíritu a través de su palabra. Pasada, su palabra fuerte, poderosa, soberana. Y estos hombres tienen un corazón demasiado duro para aceptarlo. No lo van a aceptar. De hecho, lo llevaron a la cruz. Entonces, con esto nos podemos imaginar la dureza, hasta dónde puede llegar la dureza del corazón de un hombre, del ser humano. Y lo que necesitamos, ¿qué necesitamos para cambiar ese corazón, hermanos? ¿Quién me dice? ¿Qué necesitamos para cambiar ese corazón duro? Un corazón nuevo, ¿cierto? Necesitamos un corazón nuevo. Tenemos que arrepentirnos y venir a Jesús por eso. Tal como lo tiene que hacer cualquiera de nosotros, ¿verdad? No solamente los que están afuera, aún nosotros tenemos que arrepentirnos y buscar a Jesús. A cualquiera que haga eso, Jesús perdonará, junto con Él habrá perdón de pecados, su justicia, obtendremos su justicia, un lugar en la familia con Dios y vida eterna. Hermanos, entonces, para concluir y poder como finalizar y entender un poco más sobre esta gran acusación que se le hizo a Cristo y cómo de una u otra forma nosotros también muchas veces podemos rechazar esa soberanía de Jesús. Tenemos estos 3 puntos ya de conclusión y como aplicación. Primer punto, cada pecado ya fue pagado por Jesús en la cruz, ¿cierto? Jesús pagó por cada pecado en la cruz, Él concede un perdón pleno y completo. Jesús concede un perdón completo, absoluto, y toda persona que se arrepiente y confía en Él obtendrá esto. Entonces la única manera en que alguien es culpable de un pecado eterno es si no viene a Jesús para ser perdonado, si rechaza a Jesús. Porque no está aceptando su soberanía, ¿verdad? No lo ve como un Señor, como su Salvador. Y es más o menos como el testimonio que yo les hablaba al comienzo de este amigo mío cuando me preguntaba, ¿y tú qué concepto tienes de Jesús? Yo pues, ¿no? Como muy, para dármelas, no, Jesús es un líder, pero más adelante cuando yo empiezo a conocer a Jesús me di cuenta que yo no sabía absolutamente nada de Jesús. Y seguimos creciendo en Él, hermanos. A veces, sin embargo, cuando pecamos nos sentimos culpables. La culpa puede hacer que las personas se alejen, ¿cierto? La culpa es fuerte y puede hacer que las personas se alejen de Jesús porque se sienten indignas, ¿verdad? De acercarse a Jesús. Y eso fue lo que pasó cuando Adán y Eva pecaron. ¿Sí recuerdan? Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, sintieron vergüenza, culpa y se escondieron de Dios. Entonces aquí debemos entender, hermanos, que este es uno de los efectos del pecado en la humanidad. Y no permitas nunca que la vergüenza te aleje de la comunión de Dios, la comunión de la iglesia. Que esa culpa del pecado nos aleje. Y pidámosle al Espíritu Santo que disipe eso. ¿Qué dice en Hechos 13:19? Por tanto, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan, hermanos, de la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio. Segundo punto, el rechazo del consejo del Espíritu Santo resulta en dureza de corazón, que ya lo estudiábamos, ¿verdad? La dureza del corazón del hombre. El Espíritu Santo nos impulsa siempre hacia la semejanza con Cristo. Lo que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros es buscarlo a Él, crecer más en Él, conocerlo más a Él.
Y la desobediencia, ¿qué hace por el contrario? Contrista al Espíritu Santo y afecta a los corazones de las personas, empieza a endurecerse el corazón y se empieza a alejar del Señor. Lo empieza a rechazar. Entonces, si ven cómo cada cosa tiene que ver con, o sea, va algo acorde a lo que vimos a él inicialmente. Cuando Dios estaba sacando a los israelitas de Egipto, recuerden, hermanos, cuando le dijo a Moisés que le dijera al faraón, deja ir a mi pueblo 10 veces, ¿verdad? Pasó esto. Dios llamó a faraón a humillarse y reconocer que Dios era su autoridad. Y la respuesta del faraón era desafiar al Dios de Israel. El faraón endureció su corazón, se resistió. Y después de esto Dios le da 5 oportunidades para arrepentirse y humillarse. Y 5 veces faraón endurece su corazón, ¿no? Contra Dios y se resiste. Y luego 5 veces Dios endureció el corazón de faraón. Y una vez que una persona es confirmada en su rebelión, una vez que la persona se obstina en esa dureza, la oportunidad de arrepentimiento termina. Se cierran las puertas. Cuidemos nuestros corazones, hermanos. Yo pienso que eso es un llamado para no creer que estamos tan seguros porque estamos aquí adentro, ¿no? El creyente tiene que cuidarse. Entonces, la pregunta es, ¿hay algo que el Espíritu Santo te está llamando a hacer? ¿Te está llamando a arrepentirte por algo que no encaja en tu vida al seguir a Cristo? Que tú sabes que eso que el Espíritu Santo te está mostrando no encaja con la vida, con la soberanía de Cristo. Si la respuesta es sí, pues pienso que el Espíritu Santo te está hablando y te está mostrando. Permítame instarte a que te humilles delante del Señor antes de que el Señor te humille. Antes de que el Señor es decir, el Señor es muy bueno para quebrantar esos corazones duros, ¿no? Y arrepentirse significa disfrutar de su refrigerio. Es aceptarlo a Él, es aceptar su señorío. Y no vivir ya como yo quiero, sino aceptarlo a Él. Y el último punto, tercer punto, dice, resistir la obra de convicción del Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Resistir su obra, resistir su mover, ¿no? Y en nuestros... el resistir esta obra, de la convicción del Espíritu Santo en nosotros, en grupos pequeños, una de las reglas relacionales que tenemos es rescatar y salvar, ¿cierto? Y esto es para que cuando un creyente comparte una convicción de la palabra de Dios, no resistamos la obra del Espíritu Santo. A menudo cuando alguien comparte una lucha, cuando queremos ayudar, pero debemos tener cuidado de no ser encontrados trabajando en contra de la guía del Espíritu Santo. Los creyentes son guiados por el Espíritu Santo a cambiar, para ser como Jesús, para crecer en Cristo. Para crecer en Cristo. ¿Tú estás permitiendo que la obra del Espíritu Santo avance o tú te estás endureciendo? ¿O tú te resistes? Y hay cosas que el Señor nos llama a dejar. Y yo sé que el Espíritu Santo te está mostrando a ti qué cosas tú te estás resistiendo a no dejar ir. Y lo abrazas con todas tus fuerzas. Recuerda que Dios es amor y su Espíritu trabaja para llevar a las personas al arrepentimiento usando la convicción sobre ese pecado. Y eso es lo que el Señor está haciendo con nosotros hoy. Convicción sobre el pecado. Por último, iglesia, entendamos que Jesús es el Salvador del mundo y no hay pecado que Él no pueda perdonar. No sigas cargando más con esa culpa. No sigas cargando más con eso tan pesado. Entrégale eso al Señor. El Señor es capaz de perdonarte. Pero nadie recibe su perdón a menos que reconozca que somos pecadores, que necesitamos su misericordia y que debemos volvernos a Jesús en arrepentimiento y fe. Debemos volvernos a Jesús en arrepentimiento y fe.
Para la persona que no hace esto, pues lo que depara es ser enemigos del Señor, de Dios, es resistirnos, seguidos del juicio de Dios, una eternidad sin Él. Entonces, hermanos, para terminar, yo quiero que nos coloquemos en pie, vamos a adorar al Señor, vamos a cantarle a Él, vamos a orar. Pienso que el Señor está haciendo una obra muy especial con cada uno de nosotros. Y eso me motiva también a entender también finalmente cuál es esa obra en cada uno de nuestros corazones. Y es completamente diferente para la persona, para una persona que recibe a Cristo. Si se te concede un perdón completo y total, tú quedas limpio de toda maldad y tu futuro con Dios está seguro. Si tú nunca has confiado en Cristo, yo creo que ese es el momento. Si aquí hay alguna persona que se ha resistido dejar aquello que toda su vida ha abrazado, que tú sabes que no puedes engañar a Dios, pero que tú sabes que no lo dejas, no lo sueltas porque eso es lo que tú quieres hacer. Pero Dios te está mostrando en esta tarde a que te sometas al señorío de Jesús. Amén.